Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, iniciamos esta semana de los devocionales, continuando con nuestro tema de la adoración. Recuerden que la adoración es una am, invitación a adorar y a honrar a Dios en todas las facetas de nuestra vida. El viernes hablábamos acerca de ser agradecidos con Dios y de que todo lo que hagamos lo hagamos en agradecimiento a Dios. Ahora, el título de hoy es adorar con nuestro ejemplo, trabajar como testigos obedientes. En Hechos 1, cuando Cristo resucitó, le dio a sus discípulos una tarea poderosa. Él dijo en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y también les dio una instrucción muy específica a Pedro y a los otros. En el verso 4 y verso 5 dice que mientras comían les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro que debía hacer? Que no hicieran nada hasta que viniera el Espíritu Santo. O sea, que no actuaran según la carne, que esperaran en el Espíritu. Pero ¿qué fue lo primero que hicieron Pedro y los demás? Actuar según la carne. Porque en el verso 21 dice del capítulo 1 de Hechos, necesitamos al 12º discípulo. O sea, ¿habían recibido ya el Espíritu Santo? Claro que no. Hicieron las cosas a su manera. El resultado fue la primera discusión en la iglesia naciente, porque unos querían a Matías, otros querían a Barsabás, en el verso 23 al 26, y podemos pensar que para ese momento el primer líder de la iglesia, si le podemos llamar así, Pedro, ya se habría dado cuenta de que debía escuchar a su Señor y parar para no hacer un mal mayor. Pero lo cierto es que no lo hizo. Pedro siguió adelante y tomó al azar la decisión de quién sería el nuevo apóstol. En su mente no se trataba de azar, sino que estaba dejando a Dios decidir. Después de todo, había numerosos casos en el Antiguo Testamento en los que la voluntad determinante de Dios se decidió echando suertes. Pero esa práctica era parte de la religión ceremonial que fue reemplazada en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, por la guianza del Espíritu Santo. Pedro ignoró las instrucciones de Jesús y cuando se encontró en medio de una división eclesiástica, regresó a su antigua vida religiosa. Al leer el Nuevo Testamento, es muy claro que Matías no era la persona que Dios había elegido como apóstol. Yo estoy seguro de que era un buen hombre, pero él no estaba ungido para ese puesto. Su nombre nunca fue mencionado en las Escrituras de nuevo. Jesús mismo llamó al 12º apóstol, Saulo de Tarso, pero la decisión de Pedro de actuar al margen del Espíritu significó que Pablo, el nombre griego de Saulo, tuviera que estar defendiendo continuamente su apostolado. Es por eso que a menudo comenzaba sus cartas como lo hizo en Gálatas, donde dice en Gálatas 1:1, les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Pedro, ah, a mí me gusta la historia de Pedro y lo admiro mucho, pero cuando se equivocaba lo hacía en grande. Creó una situación en la que Pablo se vio obligado continuamente a defender su apostolado como ungido de Dios. Pablo fue fiel a su unción.
Era un hombre ciertamente inteligente y de gran integridad. Cuando defendía su discipulado, se sentía avergonzado de presumir de sus credenciales, pero nunca se disculpaba por la defensa personal que hacía para apoyar su derecho de predicar el Evangelio de Cristo. Era la defensa a su ética en el trabajo. En Hechos 20, 34 y 35 dice: ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que recibir. Hechos 20, 34 y 35. Este gran teólogo, misionero, escritor, apóstol, llamado por el mismo Jesús, se enorgullecía de ser un fabricante de tiendas con el fin de demostrar que no estaba predicando por beneficio personal, sino por la aprobación de su Dios. Después de un largo día predicando, dando testimonio y visitando, sacaba las herramientas de su oficio y creaba tiendas para la gloria de Dios, ya sea en una oficina, en una fábrica, arriba de un techo con un martillo y clavos, o en un púlpito enseñando la palabra de Dios. Nuestro trabajo es un testimonio. Ahora te pregunto, ¿refleja nuestra forma de trabajo lo que sentimos acerca de Dios? ¿Estamos honrando su nombre? Jesús era carpintero. Él aprendió el oficio de su Padre terrenal. No es de extrañar que viera el potencial de cada trabajador, de pescadores, de cobradores de impuestos, de soldados y de todos ellos. Ahora, punto número 1. ¿Es posible trabajar demasiado y no dar testimonio de Cristo con nuestro trabajo? Algunas personas pasan demasiado tiempo trabajando y tienen su trabajo en un pedestal como un ídolo o como un falso ídolo. Para que la vida sea completa, necesitamos 4 cosas. Escucha bien esto: descanso, diversión, trabajo y adoración. Y sin duda podemos dejar que la vida se salga de su equilibrio y de su ritmo, mientras no entendamos el orden de Dios. Trabajar es adorar, pero no adorar el trabajo. Si nuestra autoestima y nuestro sentido de importancia están estrechamente ligados a nuestro trabajo, recordemos que estamos trabajando para el Señor y recuperaremos la perspectiva adecuada. Para los agricultores, hay temporadas en que las horas de trabajo comienzan temprano y terminan tarde, o bien pueden perder su cosecha. Por lo tanto, debemos considerar la naturaleza de nuestro trabajo a la hora de determinar cuándo la cantidad de trabajo es suficiente. ¿Acaso no tienen los agricultores algunos meses cada año en los que el trabajo es menos intenso? Debemos crear deliberadamente una temporada baja en la que podamos recargar nuestras baterías, un tiempo para estar, disfrutar y reír con nuestros seres queridos. No estoy en contra del trabajo, sino a favor de mantener un equilibrio en la vida. El propósito diario ordenado por Dios, debemos de seguirlo. En ocasiones la palabra equilibrio nos hace pensar en apilar la vida en cajas, pero oremos para que el Espíritu Santo nos dirija y nos enseñe. El trabajo, el descanso y la diversión están también entrelazados íntimamente. Hubo 2 gigantes de la fe que tuvieron la sabiduría de mantener el trabajo dentro del ritmo total de la vida. Hubo uno que dijo: mañana tengo la intención de trabajar desde temprano hasta tarde y de hecho tengo tanto que hacer que pasaré las primeras 3 horas en oración.
Otro dijo, aunque siempre tengo prisa, nunca estoy apurado porque no me comprometo a trabajar más de lo que puedo hacer en la perfecta tranquilidad del espíritu. Ahora, número 1, las relaciones en el trabajo. ¿Cómo deben de ser? Uno de los pasajes más impresionantes en la Biblia es un libro corto de un solo capítulo, escrito por Pablo a un hombre llamado Filemón. Filemón era dueño de esclavos y uno de sus esclavos, Onésimo, había escapado. Mientras huía, se convirtió en seguidor de Jesús y compañero de trabajo de Pablo. La esclavitud era una práctica normal en esa época. No siempre era de por vida y muchas veces tomaba la forma de un contrato con un número determinado de años de servicio. Pero aún así sabemos que ser esclavo es algo degradante que va en contra del plan de Dios para la humanidad. Onésimo no quería estar huyendo el resto de su vida, así que determinaron que lo mejor sería que volviera a Filemón, quien también era creyente, y que arreglaran las cosas. Todo un acto de valentía y de obediencia. Y aunque Pablo no prohíbe específicamente la esclavitud en sus cartas, porque era una práctica común, o una ley si le queremos ver de esa manera, él aboga para que los dueños no sean ásperos, y sus palabras a Filemón fueron una fuerza impulsora enorme que le motiva para poner fin a esa práctica, que tristemente sigue viva en algunas partes del mundo hoy en día. Y la apelación de Pablo a Filemón es muy brillante. ¿Y cómo podría este seguidor de Cristo no escuchar a Pablo? ¿Pero qué le dice? Pongan mucha atención lo que le dice a Filemón en Filemón 1, 8 al 21. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo, y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia, y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Y parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo, para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudico de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Si te perjudicó, de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas ese favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. Entendamos muy bien esto. Aunque la idea de esclavitud en cualquier forma es legítimamente repugnante en nuestra época, las palabras de Pablo fueron revolucionarias en su momento. Considerar a los esclavos como hermanos. Él estaba hablando de exterminar las falsas barreras del sistema de clases entre las personas, incluyendo aquellas entre jefes y empleados. Imaginemos las repercusiones en todo el Imperio Romano
cuando escribió sobre las relaciones en la iglesia. Ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo, en Gálatas 3:28. El lugar de trabajo es una oportunidad única para mostrar que Dios ve por igual a todas las personas sobre la faz de la tierra en valor y dignidad. Seamos líderes o seguidores, o estemos arriba o abajo en el escalafón. Nuestro trabajo debe ser un lugar adecuado para expresar orgullo, humildad y respeto. Debe ser un lugar de adoración. Nunca debemos subestimar a nadie. Al obrero no le gusta que su trabajo sea menospreciado en su presencia. Dios está presente en todas partes y cada persona es su obra. Cuando veamos injusticias y maltrato en un lugar de trabajo, hagamos nuestras las palabras de Pablo, que él dice en 2 de Corintios 10, del 3 al 6. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que sigue en desobediencia. El trabajo es un lugar maravilloso para construir relaciones de respeto mutuo que den a conocer las buenas nuevas del amor de Dios. Los tiranos se vuelven misericordiosos, los rebeldes respetuosos. El amor de Dios se derrama cuando al menos una persona, y tal vez esa persona eres tú, y tal vez por eso trabajas donde estás, trata con amor y respeto a todos sus compañeros de trabajo. Por eso, número 2, dejemos que Dios nos ayude. Si el trabajo es adoración, ¿qué sucede cuando no sabemos qué hacer? Que parte de nuestra adoración es ir a Dios en busca de ayuda, por supuesto. Y seremos capaces de vencer las tentaciones que acompañan la jornada de trabajo, dependiendo de la comunión que tengamos con Dios durante la mañana. Las decisiones que exige el trabajo serán más fáciles y sencillas cuando sean tomadas no en el temor a los hombres, sino solo a la vista de Dios. Él quiere darnos hoy el poder que necesitamos para nuestro trabajo. Santiago lo explica de la siguiente manera: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Santiago 1:5. Y te pregunto, ¿hemos pedido a Dios que nos ayude en el trabajo recientemente? ¿Alabamos a Dios por nuestro trabajo? ¿Le agradecemos? Por eso nunca olvides que es bienaventurado el que encuentra en su trabajo la satisfacción para adorar a Dios. No pidas ninguna otra bienaventuranza. Tienes un trabajo, un propósito de vida, ya lo has encontrado. Síguelo, porque el trabajo es vida, es adoración. Hay tantas cosas que pensar en relación con el trabajo y la adoración, pero este es uno de los aspectos de la vida más incomprendidos desde la perspectiva espiritual. Si el trabajo es un tema de derrota para nosotros, pidamos ayuda a Dios. Comencemos a trabajar con esta simple declaración. Por tu gracia, Señor, veo este trabajo como adoración y vamos a notar la diferencia. Por tu gracia, Señor, estoy haciendo esto para ti, como dice Colosenses 3:23. Esa es nuestra adoración espiritual. Y recuerda que adorar lo cambia todo. Recordemos que Dios nos da la fuerza que necesitamos para enfrentar las tareas que se nos presenten. El trabajo es una bendición. Dios ha dispuesto que el trabajo sea necesario en el mundo y nos da las manos y las fuerzas para hacerlo, disfrutar del tiempo libre. Sería nada si solo tuviéramos tiempo libre.
O sea, es la alegría del trabajo bien hecho lo que nos permite disfrutar del descanso, así como la experiencia del hambre y la sed, lo que hace que la comida y la bebida sean un placer. Por eso adoremos al Señor en todo lo que hagamos. Adorémosle en el trabajo. Seamos ejemplo de adoración en nuestro trabajo. Ahora, escucha esto. Nuestro ejemplo debe empezar ¿dónde? Estamos hablando del trabajo, pero ¿qué hacer para que nuestros hijos adoren? Pues lo mismo, nuestro ejemplo. Los hijos aprenden más con ejemplo que con palabras. Por eso yo encuentro una incongruencia total cuando tenemos hijos pequeños y no los exponemos al ambiente de la iglesia, cuando los padres son negligentes y por cualquier motivo no se congregan, teniendo hijos pequeños que necesitan ver el ejemplo de otros hermanos que adoren. Tú eres el mayor ejemplo con tus hijos. Salmo 127, verso 3 dice que los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa, herencia de su parte. Es la herencia de Dios. El Salmo 127, escrito por Salomón, es uno de los más bellos capítulos de la Biblia para los padres, para que seamos ejemplo. Salmo 127, 1 al 5 dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimentos, porque Dios da descanso a sus amados. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. La familia debe ser un grupo muy unido. El hogar debe ser un refugio de seguridad, un tipo de escuela donde se impartan lecciones básicas de la vida y una especie de iglesia donde se honre a Dios, un lugar donde se disfruten la sana recreación y los placeres sencillos. A lo largo de los escritos, Salomón nos enseña muchas cosas acerca de los niños, especialmente de los hijos. Uno de sus más famosos proverbios instruye a los padres, dice, dirige a tus hijos por el camino correcto o instrúyelos para cuando sean mayores no lo abandonen, Proverbios 22:6. Prácticamente repite lo que Moisés declara como portavoz de Dios sobre la importancia de la formación de nuestros niños en la palabra de Dios, sobre todo el hecho de colocar a Dios en el centro de nuestra casa y de disfrutar de nuestros hijos como el regalo más valioso que Dios nos da. Deuteronomio 6, 4 al 9 dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y abre las puertas de la ciudad. Adoremos a Dios en, con y a través de nuestra familia. Asegurémonos de que Dios sea el centro de nuestra vida familiar. Tú debes de ser ejemplo para los hijos. Tú que eres padre y madre, bendigamos a nuestros hijos enseñándoles la palabra de Dios. Expongámoslos a la atmósfera de la unidad, de la iglesia, pero no dejes de congregarte. Que seguir a Jesús sea la prioridad familiar, parte de nuestro propio credo como familia. Ahora,
¿Qué debemos hacer? Punto número 2 o 3, ya no sé, dar amor como un testimonio al mundo. La mayoría de los padres aman y aprecian a sus hijos. Casi todos los padres de fe entienden que sus hijos son un regalo de Dios, pero no siempre es así. Y estos versículos que hemos leído en Deuteronomio, Salmos y Proverbios muestran un marcado contraste de cómo eran vistos los niños en el Antiguo Testamento y en el tiempo romano. El padre era la autoridad absoluta y podía castigar a sus hijos de la forma que le pareciera, incluyendo venderlos como esclavos, cortando sus dedos o incluso quitándoles la vida. Muchas religiones practicaban incluso el sacrificio de niños. En todo el Antiguo Testamento leemos sobre Moloc, el dios pagano cananeo, que exigía el sacrificio de niños. En Levítico 18:21 estaba claro que el pueblo de Dios debía separarse de tales prácticas malvadas. No permitas a alguno de sus hijos a no permita a alguno de sus hijos a ser ofrecido en sacrificio a Moloc, para que usted no deba una vergüenza, no sea una vergüenza para el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. Eso era lo que mandaba la ley. Los moabitas, otros vecinos del pueblo de Israel, sacrificaban rutinariamente a sus hijos, a Quemos. No es de extrañar que los escritores bíblicos se referían a él como abominable en Primera de Reyes 11, verso 7. Y en Segunda de Reyes 17, 16 al 19, dice que los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor su Dios e hicieron 2 becerros de metal. Levantaron un poste dedicado a la diosa Acera y rindieron culto a Baal y veneraron a todas las fuerzas del cielo, hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Consultaron con adivinos, practicaron la hechicería y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Señor. Como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. Solo la tribu de Judá quedó en la tierra, pero aún los de Judá se negaron a obedecer los mandatos del Señor su Dios, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. Ahora, ¿era esta la norma? Para el pueblo de Dios fue la excepción y una clara evidencia de lo lejos que estaban de la adoración a Dios. Los griegos y los romanos eran casi tan duros con sus hijos como lo fueron las tribus y las naciones del Oriente Próximo durante los días del Antiguo Testamento. Si un bebé nacía con un defecto, era común llevarlo a las afueras de la ciudad y dejarlo morir ahí en la intemperie. Ahora, escuchen cómo era en la época romana. Un niño podía ser abandonado sin consecuencias legales o estigma social por muchas razones, incluyendo tener una apariencia anómala que no fuera muy agradable, ser hijo o nieto ilegítimo o producto de una infidelidad, de pobreza familiar, de conflictos parentales o por exceso de hijos. Algunos niños eran dados a los amigos, pero muy a menudo eran abandonados en la intemperie y la muerte venía como consecuencia de la hipoglucemia o la hipotermia o diferentes enfermedades. En ocasiones los infantes eran devorados por perros callejeros. Sin embargo, era probable que fueran algunos rescatados de esos destinos y recogidos por esclavistas. Y los niños solían ser abandonados en lugares públicos donde se esperaba que pudieran ser recogidos por algunas personas ricas. Es doloroso leer estas palabras, pero así eran las costumbres en aquel tiempo. Pero si la manera en que amamos a nuestros hijos es un indicador de cuánto amamos y honramos a Dios, quien es digno de toda alabanza, debemos tomarlo en cuenta. Lamentablemente, aún hay niños en todo el mundo que no son amados. Algunos son vendidos como esclavos, otros abandonados, otros abusados o simplemente asesinados o en abortos antes de nacer. Millones.
El maltrato a los niños, ya sea grande y grotesco o aparentemente pequeño, es una manera segura de enfadar a Dios. Los padres judíos devotos del tiempo de Jesús entendían que los hijos eran un regalo de Dios, pero Jesús llevó esta comprensión un paso más allá, cuando reprendió a sus discípulos por empujar a los niños que se estaban metiendo en medio de los adultos, en Mateo 19, 13 al 15. Cierto día, dice, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos y sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Este fue un punto de vista transformador para gran parte de la cultura occidental. En realidad no fue sino hasta que el cristianismo tomó fuerza que las cosas cambiaron para los niños romanos. El cristianismo enseñaba que los niños eran regalos de Dios y por lo tanto hacerle daño a un niño era una violación de la voluntad de Dios. Y poco a poco los emperadores romanos cristianos aumentaron las sanciones por el abandono infantil, limitando el número de años que un niño podía ser esclavizado a 5. Adorar a Dios es alinear nuestros corazones con su corazón, nuestros pensamientos con sus pensamientos, nuestra voluntad con su voluntad. Nuestros puntos de vista sobre los niños deben estar sintonizados con la palabra de Dios. Jamás voltemos el rostro a la difícil situación de los niños del mundo, aquellos que están creciendo sin ser amados o valorados. Lo que conmueve el corazón de Dios debe conmover también el nuestro. Y la verdad desgarradora es que millones de niños de todo el mundo están sufriendo de abuso físico o sexual en su hogar, o son víctimas de tráfico sexual o de trabajo forzado, entre otras atrocidades. Y lo podemos ver en los niños en los cruceros. Debemos amar y valorar a nuestros hijos, pero también hemos sido llamados a amar y valorar a todos los niños del mundo. Ante la situación de los niños de hoy, preguntémosle a Dios de qué manera podríamos ser de bendición para los más vulnerables. Cuando adoremos a Dios, especialmente durante el culto familiar, declaremos con todo nuestro corazón: mis hijos son un valioso regalo de Dios para mí, son valiosos delante de sus ojos y lo son delante de los míos. Y nunca demos por sentado que nuestros hijos son un regalo de Dios. Oremos siempre por todos los niños que están clamando a Dios en cualquier lugar, pidiendo que alguien intervenga en sus situaciones desesperadas. No sabemos si Dios nos usará a nosotros y a nuestra familia para bendecir a alguien más. Ahora el último punto, te quiero dejar con esto. Medita. Nuestras acciones y palabras enseñan. Los niños aprenden a través de nuestras palabras y acciones. Si deseamos enseñarles a amar a Dios con todo su corazón, alma, fuerza y espíritu, debemos dejarlos que vean eso en nuestras vidas, que vean que adoramos a Dios en la iglesia con alegría y entusiasmo. Pero ¿cómo te van a ver si no te congregas? Que nos vean orando en casa, cantando himnos, canciones de adoración, no del mundo, y sobre todo adorando a nuestro Padre Celestial diariamente. Que sea mediante el ejemplo y mediante el ejemplo. Los niños no siempre harán lo que decimos, pero con el tiempo harán lo que ven de nosotros. En el Salmo 101, verso 1 al 2, David dice: cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor. Te alabaré con canciones. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. ¿Somos un modelo de integridad en nuestros hogares? Te pregunto. ¿De verdad lo somos? Que ningún padre cristiano caiga en el engaño de que la escuela dominical, los que tienen escuela dominical,
tiene el propósito de aliviarlo de sus deberes personales. El estado original y natural de los padres cristianos es aleccionar a sus propios hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Mañana vamos a continuar de cómo podemos ser ejemplo para nuestros hijos. ¿Dónde? Hay tanto que aprender acerca de la adoración. Por eso nunca olvides que debemos honrar a Dios en todas las facetas de nuestra vida. Por eso, adorarle con nuestro ejemplo. Y los demás lo verán, en el trabajo, en la familia, pero hay otros lugares. ¿Dónde más? Los estaremos estudiando durante la semana, pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy todo el honor y la gloria a ti. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por enseñarnos a cada uno de nosotros que debemos de orar y de adorarte y ser ejemplo, Señor. Pero quien no tiene un corazón dispuesto a la adoración, la mañana del domingo, mientras adoramos, mientras cantamos, no lo tendrá durante la semana. El problema se presenta el lunes, camino al trabajo, y el martes, con la pila de ropa que tienen que lavar las amas de casa, cuando hay que llevar a los niños a la escuela, con nuestras rutinas diarias. Pero la pregunta es, ¿de verdad somos ejemplos en el trabajo de adoración, donde la gente puede decir que somos verdaderos adoradores, verdaderos creyentes, porque nos ven trabajar con agradecimiento, con alegría, con gozo, y tratar a los compañeros de trabajo con el amor de Dios y no con la dureza del hombre? Podemos ser ejemplos en nuestros hogares, hablándole palabras de amor a nuestra esposa, o la esposa honrando al marido, y que sea testimonio para los hijos de cómo se debe de amar y honrar y ser un reflejo de Dios. Que en este día, Señor, tu Espíritu nos enseñe de que debemos ser ejemplo en todo, que nuestra adoración comience con nuestro ejemplo. Por eso el título, adorar con nuestro ejemplo. Que lo tengamos en mente y que tu Espíritu nos ayude, Señor, a ponerlo por obra. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.